Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles y, como siempre, brindándoles la mejor y cordial bienvenida. Muchísimas gracias, amados, por esta semana, una semana definitivamente apasionante con un tema extremadamente importante, fundamental en la vida de cada quien, en su vida personal, en su vida espiritual, en su vida académica, en su vida teológica, en su vida toráica, en todo, pues, absolutamente. Así sea por conocimiento general, estudiar la vida de Israel a través de la monarquía. El pueblo ha pedido un rey. El pueblo no quiere que sean los jueces, los sacerdotes, quienes tomen las determinaciones de lo que se debe o no hacer conforme a la buena, perfecta y agradable voluntad de Hashem, sino que el pueblo tomó una decisión. El pueblo unido jamás será vencido. Y han decidido un rey, como todas las naciones, tener un rey. Un rey que los gobierne, un rey que los oprima, un rey que les exija en impuestos, un rey que tome determinaciones a su voluntad, a su manera de pensar, conforme a su tendencia política del momento, hasta nuestros días, lo mismo que antes. Vamos a ir un momento, por favor, al libro de Primera de Reyes, en el capítulo 3. Acompáñeme, por favor. Primer libro de Reyes, capítulo 3. Quise dar comienzo con la lectura de este texto, porque con este mismo texto creo que deberíamos cerrar la jornada. En el capítulo 3 del primer libro de Reyes, Aleph Melech, dice: Mas Salomón amó a Adonai, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabón, porque aquel era el lugar alto principal. Y sacrificaba allí 1000 holocaustos, los sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Verso 5. Y le apareció Adonai a Salomón en Gabón una noche en sueños, y le dijo Adonai: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta gran misericordia, en que le dijiste: hijo, sentase en su trono, como sucede en este día. Verso 7. Ahora pues, Adonai mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Observen. En este punto del verso 7 del primer libro de Reyes, capítulo 3, nos encontramos con un punto extraordinariamente importante que nos sigue hablando en nuestros corazones. Si no sabemos cuál es el propósito de nuestra vida. Pero pastor, ¿cómo he insistido esta semana con ese tema? Pues no es mi intención hacerlo, es que Hashem viene hablando a nuestros corazones a través de esta jornada. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Aquí vemos a Salomón, hijo de David, el gran rey de Israel. Y cuando tiene la ocasión de intercalar esa palabra con Hashem, entonces le dice: soy un hombre joven y no sé cómo entrar ni cómo salir. Es decir,
no tengo ni idea dónde estoy parado. Es decir, no tengo la menor idea cuál es el propósito de mi vida. ¿Cuántas veces nos hemos sentido en esta misma posición? No sabemos para dónde vamos, no sabemos quiénes somos, no sabemos en qué estamos, no sabemos para qué estamos en esta tierra, no sabemos. Respiramos porque el cuerpo respira, caminamos porque el cuerpo camina, pero pareciera ser que no tiene sentido la vida. Y usted dirá, pastor, está siendo un poco exagerado en cuanto al tema. Bueno, obviamente, la gente vive una vida monótona, una vida de rodar y rodar y rodar y rodar y rodar, nacer, crecer, morir y se acabó la vida. No, hermanos, la vida tiene otros aspectos mucho más allá que simplemente crecer, estudiar, casarse, tener hijos y desaparecer. No, hermanos. No sé cómo entrar ni cómo salir, dice Salomón. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Será que aún nosotros, en la medida que caminan los días y los años pasan, y ahora con canas, que dicen las canas que tienen sabiduría? Bueno, yo no sé, yo tengo ganas desde muy niño, o sea que para mí las canas no son novedad. Entonces, tanta sabiduría desde niño, no sé, al contrario, tanto por aprender. Pero lo interesante aquí, mis amados hermanos, es que Salomón requiere con urgencia discernir entre lo que es correcto y lo que no lo es, entre lo bueno y lo malo, es decir, el tener una capacidad de discernimiento para ser un hombre íntegro, un varón kadosh. ¿Será que nosotros sí estamos en la buena condición de diferenciar y de identificar entre lo bueno y lo malo? ¿O a las cosas malas llamamos buenas y a las cosas buenas llamamos malas? El discernimiento no de la mente humana, el discernimiento conforme a la mente de Yeshua. Entonces dice, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agregó delante de Adonai que Salomón pidiese, y agradó delante de Adonai que Salomón pidiese esto. Y le dijo Adonai, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas. ¡Wow! Porque si a la persona le dan a elegir algo para hoy, ¿qué quiere? Riquezas, propiedades, las casas, los autos, los lujos, las comodidades. ¿De qué sirve todo esto? Esto es simplemente la añadidura de lo que Hashem verdaderamente tiene para nosotros. Si a ti Hashem te entrega hoy la oportunidad de elegir y esta oportunidad extraordinaria que tiene Salomón, ¿qué elegirías? Solo pregúntate por un momento si Adonai te habla hoy y te dice, hijo, hija, pídeme lo que quieras que haga por ti hoy. ¿Qué dirías? Padre, dame una casa nueva. Padre, bendíceme con un auto nuevo. Padre, bendíceme con una esposa nueva. Bueno, una esposa nueva no, con mi esposa y mi hogar, en mi familia. No recibimos porque no sabemos pedir. ¿Qué tal si pides una buena salud? ¿De qué te sirve la casa, el auto, la riqueza si tu salud está deteriorada? ¿De qué sirve? Yo creo que lo he manifestado en tantas ocasiones. El tesoro más grande que Hashem nos entrega después de la salvación, después de que Él nos toma como hijos y entregarnos su Kadosh Torah, es tener una vida saludable. Y esa palabra saludable tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con la salud económica, tiene que ver con la salud física, tiene que ver con la salud espiritual, tiene que ver con la salud familiar, tiene que ver con mi salud congregacional, tiene que ver con mi salud comunal, la comunión con las gentes que me rodean. Y entonces dice, por cuando no pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras, y he aquí que te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes ni otro como tú, ni después de ti se levantará
otro como tú. Gracias por la respuesta a la tarea. Algunos hermanos dieron allí en el libro de Primera de Reyes capítulo 3, verso 12. Sí, señor, allí estaba esta respuesta hablando de los reyes de Israel. Recuerden que tenemos 3 reyes en Israel: Saúl, David y Salomón. Ahora, después de la división, que hablaremos en un momento sobre el tema, cuando se divide la casa del norte, Israel, la casa de Israel, y la casa del sur, Judá, entonces ahora vimos toda la línea de reyes, tanto en el uno, tanto al norte como al sur, y dentro de todos estos, el mejor llamado a ser considerado el mejor rey de Judá fue justamente Ezequías. Ya lo mencionamos. Muy bien. Entonces hay 2 hombres que resaltan aquí, y textualmente la palabra lo dejó escrito. Salomón, que no habrá otro rey tan entendido, tan sabio como Salomón, ni antes ni después de él. Y aún también te he dado las cosas que me pediste, riquezas, que no me pediste, riquezas y glorias, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Dice el verso 14, y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, los misbod, como David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era un sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Adonai, y ofreció allí sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. ¡Wow! ¡Qué interesante! Ahora bien, vamos a revisar. Quise dar comienzo con este texto bíblico porque, repito, casi esta sería la conclusión a la jornada. Entonces vamos a adentrarnos brevemente a lo que ha sido la vida de David, sus errores, la vida de Salomón, sus errores. Quiero hablar de sus errores porque de los errores aprendemos. Y finalmente concluiremos, repito, con el contexto de qué aprendimos a través de la historia de estos hombres. Quedamos entonces que el profeta Natán, enviado por Adonai, fue a hablar con David y le expuso su pecado por medio de una parábola. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 1 y 2. Vamos a leerlo para entrar ya a nuestro contexto de lo que queremos desarrollar. No hay duda, David, un hombre extraordinario, un hombre pues con toda una línea de rey extraordinaria, pero que sin embargo su vida, como lo mencionamos el día de ayer, es una vida que está lastimosamente envuelta en medio de circunstancias lastimosamente gravosas. Entonces, libro de Segunda de Samuel, capítulo 12, y vamos a tomar el verso 1 y 2. Adonai envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, que había crecido en él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo de su seno, y la tenía como a una hija. Vino uno del camino al hombre rico, y esto no quiso tomar sus ovejas y de sus vacas para guisar el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Adonai, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces el profeta Natán dijo: David, tú eres aquel hombre. Por favor. Ay, qué golpe tan fuerte. Somos tan rápidos para juzgar. Ustedes recuerdan en el libro de Esther, cuando Esther prepara la cena con su rey, y encontramos allí a Naamán, si no estoy mal, recuérdenme por favor, y preparan una horca, y él está convencido que la horca va a ser para su tío Mardoqueo. Sin embargo, la horca se convirtió en lo que él menos pensaba que iba a ocurrir. Muy bien. En este orden de ideas vemos que hay una gran prueba, y esa gran prueba que vamos a desarrollar en este texto nos muestra cómo, tomando esa mezquinidad, David conspiró, mandando a Urías, y aquí creo que me adelanté un poquito porque quiero entrar a la situación que todos conocemos, cuando David envía a todos sus hombres a la guerra, y cuando los envía a la guerra, él se queda en casa, y una tarde David
vio a la esposa de uno de sus soldados y amigo por demás, un súbdito suyo llamado Urías. Mientras tomaba un baño aquella mujer en la terraza de su casa, cercana al palacio, encantado por la hermosura de aquella mujer, usó su autoridad de rey y la llamó, y en poco tiempo estaban teniendo una intimidad. La situación empeoró. Betsabé se presenta ahora como una mujer embarazada de David. Como Urías estaba lejos en medio de la guerra, en el combate, el rey ordenó su regreso a Jerusalén para que cohabitara con ella. Pareciese que el hijo fuera suyo de esta manera, y el soldado no creyó correcto tener la comodidad de su casa en la corte y la compañía de su esposa en el lecho, mientras que sus colegas de su cuartel estaban acampando en medio de una batalla de condiciones crueles y una batalla de alto riesgo. Tomado por la mezquinidad, David conspiró, mandó a Urías de regreso a la guerra, una situación de desventaja delante de los enemigos, para que fuera muerto, y allí evidentemente así ocurrió. De esta manera entonces, Betsabé, conforme a las leyes propias de la época, estaba libre nuevamente. Ahora era una mujer sin esposo, viuda, estaba libremente para poderse casar, ya que se había vuelto una mujer, repito, viuda. David se casa rápidamente con ella, de modo que de esta manera podían esconder lo que había ocurrido con aquel embarazo apresurado o prematuro. El profeta Natán, enviado por Adonai, fue a hablar con David y le expuso su pecado por medio de la parábola que acabamos de leer. He aquí que hay una gran prueba de honestidad en este texto. En lugar de hacer como en otras culturas, que han exaltado solo los grandes hechos de los héroes y los líderes, incluye los relatos y sus engaños y los errores. La Biblia entonces se toma el tiempo para mostrarnos las fallas de estos tres grandes hombres que hemos mencionado. Saúl, primer rey de Israel, elegido por Adonai. Sus errores, ayer mencionamos un poco sobre eso. Ahora vemos a David, un hombre joven ungido por el profeta Samuel, un hombre conforme al corazón de Adonai, pero sin embargo, ahora como rey empezamos a ver las debilidades del hombre, las debilidades de un rey. Y esas debilidades que lo llevan justamente a tomar una acción totalmente adversa a su vida, contraria a su identidad, a su propósito, a su posición como rey. Enamorarse de aquella mujer casada, colocar en posición de desventaja frente al enemigo a su esposo, de tal manera que se pudiese ocultar todo el acto ocurrido con anterioridad. Y cuando leemos estos relatos tan impresionantes que la Biblia nos muestra, pues nos preguntamos: ¿cómo es posible que Israel, la casa de Israel, el pueblo escogido de Adonai, el pueblo de Hashem, haya pasado por la cantidad de historias que estamos viendo y veremos en todo el relato de la Torá? En el relato de la Torá vemos a un pueblo duro de corazón, a un pueblo idólatra, a un pueblo adverso, a un pueblo que se queja, a un pueblo que reclama, a un pueblo que no está conforme, a un pueblo que ha tenido toda la bondad y la misericordia de parte de Adonai, y sin embargo siempre en todos los relatos vemos a un pueblo total y absolutamente inconforme con todo lo que ocurre. ¿No es este entonces otro caso distinto? En la vida de David vemos que estos relatos difíciles, abruptos y tan complicados nos muestran historias también de grandes victorias, y nos muestran historias en las que sencillamente no podemos comprender cómo estos grandes hombres de la Biblia pudieron pasar por estos graves y gravísimos errores. Vuélvalo a decir conmigo: lo mismo que antes. Así también nos muestra cómo se comporta un verdadero hombre de Adonai que se enfrenta a sus propios pecados. No estamos exentos de cometerlos, pero sirve un ejemplo importante, y es la bondad y la misericordia de Hashem hacia nosotros. Cuando nos presentamos verdaderamente frente a Él con un corazón contrito y humillado, con un corazón dispuesto al tiempo de una legítima teshuva, no a un arrepentimiento pasajero como en otros tiempos. Cometíamos
cometemos muchos horrores y errores en la vida y sencillamente con unas lágrimas o 3 golpes en el pecho por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, y ya todo parece que quedó sanado. Pero no, mis amados. Necesitamos profundizar más allá, ir al Techuvá, ir al Tikkun, tener un verdadero cambio. Y David es un modelo de esto, un hombre que reconoce, un hombre que reclama su perdón, que reclama el arrepentimiento. Importante. Dentro de otras de las circunstancias que vemos en las fallas del rey David, muchos pueden alegar que cuando vio a esta mujer, a Betsabé, desnuda durante su baño sin querer, el error del rey no fue ver a la muchacha involuntariamente, sino el de no haberle dado la espalda a esta condición de pecado. Más bien permitió que su debilidad como hombre tomara lugar y lo sedujera. David también fue un padre que falló en muchos aspectos, en muchas áreas, tanto que su actitud débil en disciplinar adecuadamente a sus hijos, y sobre esto hemos hecho varios programas junto con la pastora Pili, la labor de David y los errores de David en su condición de padre fueron extremadamente delicados, porque sabemos que en su vida como padre con sus hijos hubo incomunicación, hubo descuido, a lo mejor todas las comodidades posibles, pero sabemos por la narrativa de la Biblia que aún incluso sus propios hijos, o uno por lo menos de sus hijos, incluso abusó sexualmente de su propia hermana. Y todas estas circunstancias, cuando David conoce de los hechos, realmente no vemos en la narrativa que él haya tomado una injerencia directa, ni mucho menos de autoridad al respecto. Por lo tanto, cuando vemos esa falla de parte de David en la disciplina hacia sus hijos, causa una situación extrema, porque de allí se va a ocasionar muchas de las adversidades, dificultades y la ruina que Israel va a recibir. Su primogénito pensaba que podía hacer lo que quisiera en su condición de príncipe y heredero al trono. Entonces, como sabemos, llegó al punto de violar a su media hermana, es decir, a Tamar. Nos lo dice el segundo libro de Samuel, capítulo 13, verso 1 en adelante. No voy a entrar a ese detalle, ya creo que conocemos la historia. Por demás, es una historia que cuando la leemos, tan narrativa, es una historia que nos muestra los detalles, la escena, la forma, la manera. Es decir, permítanme usar la palabra un poco fuerte, toda la sevicia, toda la perversión narrada textualmente en la Biblia de cómo este hombre particularmente se acerca con una manera totalmente pecaminosa, lujuriosa, y hace daño a su propia hermana. Su primogénito, Amón. David no lo reprende, aunque no le gustó lo que había sucedido, ya que él mismo no sabía si realmente cómo poder manejar esta situación en su propia casa. Absalón fue otro que por falta de la firmeza de su padre, se preparó bastante, hermano de Tamar, y odió tanto lo que había ocurrido con su hermano Amón, que entonces decidió tomar justicia en sus propias manos y lo asesinó. Huyendo enseguida del reino, segundo libro de Samuel, capítulo 13, verso 23, tome nota por favor, si desea leer esa contextura de texto de la enseñanza, y David desistió de perseguirlo. El hijo regresó y con la descendencia de David continuó haciendo estragos. Absalón posteriormente conspira y ganaba cada vez más popularidad entre los súbditos de su padre. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, voy avanzando en los capítulos, y lleno de sí se proclamó rey de Israel e hizo que David huyera de Jerusalén. Su propio hijo, Absalón, conspira contra su padre, y no solamente se proclama rey, es decir, aquí hay un golpe de estado. No solamente se proclama rey, sino que además hace que su hijo huya de la tierra de Jerusalén. Estalló una gran guerra civil en el reino y David no podía hacer absolutamente nada, pues su hijo había pedido su captura. El conflicto solo termina cuando el severo Joab mató a Absalón y el verdadero rey volvió al trono. Es impresionante lo que estamos considerando en estos gravísimos errores que vimos de Saúl, y ahora que estamos viendo en David. La Biblia, por supuesto, nos narra que
David es un hombre según el corazón de Adonai. Aún después de todos estos errores que hemos mencionado, entre otros, y probablemente muchos más que ni siquiera que hayan quedado registrados, David mostró la diferencia, aún así, de ser un verdadero hijo de Adonai. En cuanto al caso con esta mujer Betsabé, cuando Natán lo enfrentó, el propio David se postró en arrepentimiento. Podía estar libre de la represión de cualquier súbdito, pues era él el rey. Aunque fuera gobernante de todo su pueblo, era un siervo de Adonai y su remordimiento, su techuvá, su tikún, era verdadero, sobre todo por una ofensa tan extremadamente alta frente a Adonai que lo había bendecido de tan gran manera. Entonces David dijo a Natán: pequé contra Adonai. Y Natán dijo a David: también Adonai ha perdonado tu pecado, no morirás. Por favor, léalo usted en detalle en casa. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 13. ¿Qué resaltamos entonces en toda esta historia? Porque es inmensa la historia de David y los errores que se ven en su recorrido, en su diario vivir, en su vida, en su familia, en su liderazgo, en su reinado. Todo lo que ocurre es a su alrededor hay tanta opulencia y tantas cosas, pero a su vez tanta pecaminosidad junta. David, sabemos entonces que hace un verdadero arrepentimiento y aún así no permitió a Adonai que su hijo bastardo con Betsabé sobreviviera. Y el niño murió 7 días después de haber nacido, con gran sufrimiento. David cometió terribles fallas de carácter y de su desempeño propiamente como rey. Pero lo importante para resaltar en la vida de David es que sin lugar a dudas se arrepintió y admitió delante de Adonai su condición, su debilidad, su error. Algo grande tenemos que estar aprendiendo en este momento, hermanos. ¿Por qué? Porque esa era una gran diferencia entre David y su antecesor, Saúl. Que Saúl no reconocía, que Saúl no bajaba la cabeza, que Saúl mantenía su orgullo, que Saúl mantenía su posición frente a los errores cometidos y no admitía lo que había hecho y lo que estaba sucediendo. El rey David, por lo contrario, hizo un muy buen uso de la palabra techuvá, de la palabra de confesión, decirle a Adonai, hablar con Adonai, como lo hemos mencionado en tantas ocasiones, haciendo ese tiempo maravilloso de hablar con Adonai. ¿Cuántas veces nosotros hablamos con Adonai? ¿Cuántas veces nos vamos a un lugar en privado, en reserva? Aun cuando estamos en el vehículo, eventualmente si va en su vehículo y está solo viajando de un punto a otro, qué buen momento para conversar con Hashem y empezar a hablarle, porque a veces entendemos que orar y orar y necesitamos orar. Por supuesto que necesitamos oración, sin lugar a dudas. Hay orar y actuar. Pero hablar con Hashem es a lo que quiero referirme. Hablar con Adonai en una conversación de amigo con Él y abrir nuestro corazón y expresarle de lo más profundo de nuestro corazón nuestros errores, nuestras debilidades que podemos reconocer como hombres dignos delante de Hashem. No sé cuántos de ustedes lo han hecho alguna vez. Estoy seguro que todos y cada uno de quienes estamos en esta sala hemos vivido esta experiencia. Hablar con el Padre. Y cuando lo hemos hecho, en nuestros momentos más difíciles de nuestra vida, no me cabe la menor duda que ustedes y yo podríamos presentar los testimonios de cómo Hashem ha tenido misericordia para con nosotros. Porque Adonai ya conoce nuestro corazón. Obviamente Adonai sabe lo que hicimos, cómo lo hicimos, dónde lo hicimos, cuándo lo hicimos, qué pasó en nuestra vida, cuál era la intención de nuestro corazón. Por eso me gusta tanto el poder de la palabra de Hebreos 4:12, el poder de la palabra viva, eficaz y penetrante, que penetra, dice, que penetra nuestros corazones hasta los tuétanos y discierne las intenciones de nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón, porque entre este pensamiento y este corazón hay un camino tan corto, hay un puente tan relativamente corto, pero en este recorrido de la mente al corazón, en las emociones, se suceden muchas situaciones. Tenemos la mente de Yeshua para trabajar y caminar y obedecer conforme a la palabra que Hashem nos ha establecido. Pero cuando queremos hacerlo, formar parte del Shabbat, estar siendo fieles en todo lo que tenemos que cumplir, este corazoncito
nos cambia los planes y nos lleva a otra dirección. Hoy es sábado, qué bonito día para ir a la playa, qué bonito día para ir a jugar un buen partido de fútbol, qué bonito día para ir de compras. ¿Cómo te vas a ir a Chabad? Y este corazoncito y esta debilidad no nos dejan cumplir con lo que la mente de Yeshua quiere. Así es que, mis amados hermanos, dice la palabra que el propio David registró una canción de alabanza y nos enseña este tema que dice Salmo capítulo 32. Vamos a ir allí un momento, por favor. Y no puedo entrar a más detalles en la vida de David porque solo queríamos mencionarlo. Nos falta hablar de Salomón y creo que estamos justo en la mitad del tiempo para que avancemos a la segunda parte. Muy bien. Dice, bueno, no podemos pasar por alto, estamos en Salmos, aprovechemos de estar en Salmos para que podamos compartir un momento el Salmo, por favor, el Salmo 51. Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Aquí dice al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Vino a él Natán el profeta. ¡Qué maravilla! Y dice, ten piedad de mí, oh Hashem, conforme a tu misericordia, porque la misericordia de los hombres es fatal, pero tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Esta es una frase que me impresiona y traigo a colación en este mismo punto. Siempre que lo leo recuerdo la escena y lo he compartido en otros programas, pero tengo que hacerlo porque son experiencias lindas. Cuando al señor Billy Graham, para quienes conocen de este nombre, el señor Billy Graham, considerado el evangelista del siglo, Billy Graham, quien falleció recientemente aquí en Carolina del Norte, de la ciudad de Charlotte, Asheville, hemos tenido vínculo por años con este tremendo ministerio internacional de Billy Graham. Y estando en varias de estas reuniones, en una de las entrevistas al evangelista del siglo, le preguntó un periodista, señor Billy Graham, ¿usted alguna vez, siendo considerado este gran hombre evangelista del siglo, no estamos hablando del evangelista más importante de la ciudad de Charlotte o de Carolina del Norte, estamos hablando del evangelista más importante en el mundo entero, humanamente hablando, en su tiempo, en su época, también en su mover, digamos? Y la respuesta a esa pregunta cauciosa por demás, típica pregunta amarillista de los periódicos amarillistas que polulan en el mundo: ¿alguna vez usted ha estado expuesto a una situación de pecado? Y contesta el evangelista del siglo con toda madurez y sabiduría: todos los días, 24 horas del día, estoy expuesto a mi debilidad en el pecado. Todos los días estamos expuestos al pecado, hermanos, para mentir, para engañar, para defraudar, para cometer cualquier pecaminosidad desde cualquier punto que la quieras ver. 24 horas del día estamos expuestos. El enemigo es sutil para colocar toda circunstancia y posibilidad de tal manera que perdamos esa santidad, el ser un hombre kadosh, una mujer íntegra kadosh. Y Billy Graham lo contestó y creo que aquí David concuerda precisamente lo que está diciendo este personaje, este hombre, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Me has hecho comprender sabiduría. Bueno, y está todo el verso 51. Hazme oír con alegría y recrearán los huesos que has abatido. Crea en mí, oh Adonai, un corazón limpio y renueva mi espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Lean toda esta porción del verso del capítulo 51. Pero íbamos al capítulo 32 aquí en los Salmos. Dice el texto en este cántico, Salmo de David: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada
y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Adonai no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Selah. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Adonai, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto ahora a ti todo santo en el tiempo en que puedes ser hallado, ciertamente. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Bueno, maravilloso el texto del Salmo 32 de David. Así es que los errores que hayamos podido cometer alguna vez en mi vida, hermanos, miren, es que somos tan lastimosamente tan apresurados para juzgar. Nosotros ya salimos del contexto de los niveles anteriores, de la religión y lo demás. Una persona cometía un error y básicamente lo que hacíamos en las congregaciones era que a esa persona eventualmente y literalmente la eliminábamos rotundamente. Esa persona no se puede acercar a la iglesia, esa persona no puede ser parte de nuestra comunidad, esa persona si la encuentran por el camino, apártanla, no pueden siquiera saludarla, no le permitan siquiera entrar ni tocar la puerta de su casa. Y nos convertíamos implacables en cuanto a que una persona cometiese cualquier tipo de error. ¿Cuántas personas se apartaron absolutamente del propósito de la palabra? Porque un día nosotros, como jueces injustos y como pecadores que no miramos nuestro pecado sino la condición de otras personas, cuánto daño le hemos podido causar a tanta gente. Pero sin embargo, lo más importante que podemos resaltar de esta historia, y creo que es la conclusión que estoy tomando respecto a la vida de David, es que sin lugar a dudas, mis amados hermanos, por encima de todos los errores que hayamos podido cumplir, faltar, así sean desde el punto de vista que nos descalifiquen como hijos, definitivamente la gracia de Adonai y el favor de Adonai siempre estará para con nosotros, porque Él conoce nuestro corazón. Él sabe y conoce verdaderamente nuestro arrepentimiento. Él es un Padre bueno y no es bueno. Dice, no llamemos bueno a todo el mundo, porque solo bueno es Él, es bueno. Los demás de buenos no creo que tengamos mucho. Así es que en Él encontramos la fuerza, en Él encontramos la misericordia, en Él encontramos la fortaleza, en Él encontramos el verdadero amor, lo que verdaderamente significa el amor del Padre. Así es que por encima de todos los errores, como padre, como rey, como esposo, como hombre, en la administración, en todas sus debilidades, cualquiera que hayan sido, este gran rey de Israel, David, al quien no le podremos desde ningún punto de vista quitar el mérito como un gran rey, cometió también muchos errores. Pero la gran diferencia que tenemos con su antecesor, Saúl, es que David entró a un nivel de intimidad, de techuvá, de arrepentimiento, de confesión con el Padre. Y cuando el Padre y yo entramos a un nivel de comunión y entramos en ese nivel de abrir nuestro corazón con Él, en Él encontramos todo el descanso, el reposo, el shalom que solo Hashem nos puede dar. Mis amados, hacemos una pequeña pausa y nos vamos a la segunda parte con el hijo de David, Salomón, el rey Salomón. En Israel Casa Integral, te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia, para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral. Querido hermano, querida hermana, gracias por estar viendo el video del día de hoy aquí en nuestra plataforma de Radio Génesis 1.28 e Israel Casa Integral.
Estamos muy felices y contentos de saber que estás disfrutando de este material. Si algunos de ustedes a lo mejor nunca se han dado la oportunidad de estudiar más acerca del conocimiento de la raíz de nuestra fe, te invitamos a que nos escribas lo más pronto posible. Aquí queremos que tú crezcas espiritualmente en el conocimiento de la palabra de Adonai, del avivamiento que comenzó hace 2000 años atrás, donde Yeshua, el Mesías, vino y nos dijo: vayan y prediquen estas buenas nuevas a toda parte del mundo. Ese conocimiento y esa palabra nunca ha cesado de ser. Ahora el Eterno ha llamado a esas ovejas perdidas de la casa de Israel a que regresen a casa, a que regresen al conocimiento de la palabra de Adonai. Te invitamos a que formes parte de este remanente, de este avivamiento de hombres y mujeres que defienden los estatutos y preceptos de la palabra y que entienden muy bien el contexto cultural de la palabra. Si te interesa este conocimiento de la palabra de Hashem, de Adonai, y quieres estudiar, quieres estar detrás de un profesor, de un líder que va a estar muy dedicado en tu crecimiento espiritual, te invitamos a que nos escribas a israelcasaintegral@gmail.com. israelcasaintegral@gmail.com. Escríbanos por allí o también por medio de WhatsApp al número +1 828 712 9936. +1 828 712 9936. Escríbenos para inscribirte al estudio bíblico Maná. Necesitamos en estos tiempos, en todos estos tiempos que estamos viviendo tan difíciles, hombres y mujeres que sepan muy bien lo que la palabra de Hashem dice. ¿Para qué? Para enseñarla a otros, para verdaderamente entender las palabras de Yeshua cuando caminaba con sus discípulos. Y muchos de nosotros a veces nos hemos hecho la pregunta: ¿qué quería decir el maestro con estas palabras? Vamos a averiguarlo en Estudio Bíblico Maná. Escríbenos, contáctanos en el día de hoy. Sigamos disfrutando del video del día de hoy. Bueno, muy bien, mis amados. Vamos ya a nuestra recta final, a ver qué el tiempo nos permite, porque encontrar a el rey Salomón, el rey más grande que antes de él y después de él no ha habido ni habrá en la faz de la tierra, pues con todo y su grandeza, también podremos resaltar los errores del rey Salomón, no como una crítica, sino como una experiencia de vida de la cual todos nosotros podemos aprender. Uno de los negocios más difíciles en la vida de el rey Salomón fue precisamente el negociar con las comunidades egipcias. Cuando bajó a Egipto a entrar a un tiempo de negociación en una época en la que recordemos que la casa de Israel en Egipto pasó por más de 210 años de esclavitud, de sufrimiento, esa vida vieja de la cual no deberíamos tener siquiera el recuerdo y mucho menos entrar en un tipo de negociación con ellos. Así es que uno de los primeros grandes errores que pudo cometer Salomón fue ese: negociar con la casa de Egipto, la casa de servidumbre, la casa de esclavitud. Un segundo error que podemos ver en la vida del rey Salomón es precisamente este de regresar a Egipto, repito, desde el punto de vista después de haber salido libres de allí. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 3, verso 1, dice: de acuerdo con antiguas prácticas del Oriente, Salomón selló muchas de sus alianzas políticas por medio del matrimonio. Egipto era un gran aliado, un gran socio comercial de Salomón. Él negociaba con muchos de ellos. Los caballos de Egipto eran de gran clase y excelentes para la guerra, y no había otros como los egipcios. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 10 y en el verso 28 dice: Salomón comenzó a enviar a sus siervos al pueblo, a los egipcios, para traer caballos y otras cosas para negociar, para comerciar. Pero Salomón se había olvidado o estaba siendo rebelde a lo que Adonai había determinado para los reyes de Israel. ¿Cuál era la ordenanza? Nunca tenían que volver por el camino de Egipto. ¡Wow! Tremendo. En el libro de Devarim, capítulo 17, verso 16, dice: el rey no deberá construir grandes establos
para sí, ni enviar a su gente a Egipto para comprar caballos, porque Adonai te ha dicho, nunca vuelvas a Egipto. Egipto simboliza el mundo, la esclavitud, la idolatría, el pecado y la forma de vida que te enreda en conceptos de la oscuridad. Salomón regresó, volvió a Egipto. Esto nos pasa a muchos de los creyentes cuando estamos viviendo una vida kadosh y repentinamente el mundo, las épocas, las costumbres o las culturas o las festividades del mundo nos toman y nos atraen. ¿Qué hay de malo con una cervecita? ¿Qué hay de malo con un whiskycito? ¿Qué hay de malo con un cigarrillito? ¿Qué hay de malo con una canita al aire? Y el mundo jala y el mundo nos atropella. Esa piedra de tropiezo, como dice el libro de Efesios capítulo 4, versos 22. Hebreos capítulo 10, verso 38. Enojos, algunas frustraciones y algunos malos entendidos pueden ser las excusas perfectas para diseminar al creyente que no esté y no vaya más a la congregación, que no levante su tiempo de Shabbat, que no se congregue, que no participe de las convocatorias. Yeshua nos hace una advertencia muy importante en Mateo capítulo 12, verso 43 y nos dice, cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero tampoco lo encontrará. Entonces dice, volveré a la persona de la cual salí, de modo que regresa y encuentra su antigua casa vacía, barrida y en orden. Entonces este espíritu inmundo busca a otros 7 espíritus similares, más malignos que él, y todos entran a la persona y viven allí. Entonces una persona queda peor que antes. No mirar atrás. Recordemos que cuando nosotros como creyentes estamos viviendo ahora una vida de reposo, una vida de shalom, una vida de Shabbat, una vida de misbot, una vida de convocatorias, una vida de tzitzit, una vida de ordenanza, cuando empezamos eventualmente a mirar hacia atrás, todo comienza a llevarnos en esa tendencia. Debemos ser absolutamente dirigidos para discernir que de ninguna manera podemos colocar nuestros pies ni nuestra vista hacia Egipto. Aquí repito, Egipto tipificando el pecado, la inmundicia, el mundo pasado, las situaciones pasadas. Por lo tanto, debemos tener un carácter y unas decisiones absolutamente fuertes, establecidas. Mi casa y yo serviremos a Hashem. Por favor, mi casa y yo serviremos a Hashem. Mi vida como un hombre íntegro, como un hombre de rectitud. Soy un hombre que da fruto. Soy un hombre que no puede estar en la contaminación del mundo. Soy una familia o somos una familia. Que no podemos permitir que nuestros hijos se nos escapen de las manos. Siempre lo he tenido que tratar en muchas reuniones con muchos de ustedes, amados hermanos, en qué momento nuestros hijos se nos escaparon de nuestras manos y no nos dimos cuenta. Les facilitamos todo, les abrimos las puertas, les entregamos muchas posibilidades, les entregamos muchas comodidades, les permitimos a muchos de ellos hacer con su vida lo que mejor quisieran hacer. Les dimos tantas libertades que cuando nos dimos cuenta, nuestros hijos pasaron por las peores y desafortunadas experiencias de la vida, en las drogas, en la perversión, en muchos aspectos que todos sabemos a lo que me quiero referir. Y cuando esto ocurre, entonces nosotros inmediatamente, pero Señor, pero Padre, pero por favor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hermanos, porque no podemos permitir que ni nosotros ni nuestros hijos vuelvan a Egipto, a la contaminación, a la idolatría, al pecado, a la inmundicia. No, pero es que son jóvenes, son muchachos jóvenes, son de mente abierta. No, mi hermano. Una cosa es lo que el mundo piensa, pero nuestros hijos requieren disciplina, nuestros hijos requieren hogar, nuestros hijos requieren padres, nuestros hijos requieren el consejo, nuestros hijos requieren la palabra, nuestros hijos requieren la bendición, nuestros hijos requieren estar guardados y protegidos de las manos del adversario. Entonces, como familia, ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia adelante. No caminamos hacia atrás, vamos hacia la promesa, vamos hacia el propósito, vamos hacia lo que Hashem nos tiene preparados. El libro de Bereshit, capítulo 19, verso 17, dice: los ángeles le ayudaron a Lot y a su familia a salvarse de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero aún los malach le dijeron a Lot y a su familia y les dan una orden y les dan instrucciones muy claras: no miren hacia atrás.
No miren hacia atrás. Y allí vemos la historia, todos conocemos la historia. Ya esta situación es enseñada en tantos de los parashat, cuando la mujer de Lot miró hacia atrás y muere. En Bereshit capítulo 19, verso 23, dice la palabra: pero vemos la desobediencia de la mujer de Lot, que sufrió por el castigo de desobedecer y mirar hacia el mundo, mirar hacia atrás, mirar hacia las vanidades que el hombre tiene. En el libro de Lucas capítulo 9, verso 62, si realmente vamos a ser discípulos de Yeshua, debemos romper literalmente toda atadura que nos obstruya nuestra relación personal con Él y quedarnos libres de toda contaminación del pasado. ¿Saben? Muchas veces, amados hermanos, nos rodeamos de personas, y lo he dicho en tantas ocasiones, personas tóxicas. Esas personas que la shonará, que chismean, que critican, que calumnian, que juzgan, que el yeser hará, la mala inclinación. Y los tenemos en casa, los tenemos en las congregaciones, los tenemos en el trabajo, los tenemos en la comunidad. Ahí están. Y aunque suene un poco incómodo y difícil lo que voy a decir, hermanos, apártate de toda gente, aquella gente tóxica, lo hemos hablado 1001 veces, porque a Adonai no le agrada esta situación y son piedra de tropiezo, y más vale que no seas piedra de tropiezo para nadie y que nadie sea piedra de tropiezo en tu vida. Por favor, porque dice la palabra que Adonai hará tiempo de restauración en nuestras vidas. Gálatas capítulo 6, versos 1 y 2 dice: el espiritual no juzga ni condena al que ha retrocedido, sino que tiene puertas abiertas para ayudar a aquel que ha caído. Así es que, mis amados hermanos, hablar de Salomón en esta recta final que nos queda. El rey Salomón, recordemos que amó, además de la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras. A las mujeres de Moab, a las mujeres de Amón, a las mujeres de Edom, a las mujeres de Sidón, a las Eteas, a gentes con las cuales Adonai había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque seguramente se inclinarán a vuestros corazones tras sus ídolos. A estas pues se juntó Salomón en amor y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Pero el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Hay aquí dos problemas evidentes. Primero, que él amó a mujeres extranjeras que adoraban a ídolos y trajeron las influencias paganas de la idolatría a Israel, a la vida del rey y a la casa de Israel. Y el segundo aspecto es que amó a tantas mujeres que rechazaron ellas absolutamente toda conexión a través de Adonai desde el principio. Y era un hombre que se dejó manejar por esta situación pagana de idolatría. Permitió y facilitó que cada una de ellas elevara su altar, su propio altar, a sus ídolos, cualquiera que fuera. Les permitió que en la casa de Israel se celebrara todo tipo de impureza en la casa de Israel. Gentes de las cuales Adonai había dicho a los hijos de Israel: no os allegaréis a ellas. A estas pues se juntó Salomón, y esta fue una de las situaciones más críticas y difíciles. En este sentido, una concubina era una amante legal. Muchos hombres prominentes en el Antiguo Testamento tuvieron concubinas. Por ejemplo, como Abraham, sabemos perfectamente, Jacob, Caleb, en primer libro de Crónicas, Saúl, David y Roboán. Significativamente nunca vemos este tipo de familias haber sido bendecidas por Adonai. Podemos decir que Salomón tuvo tantas compañeras de matrimonio debido a que él siguió el mal ejemplo de su padre David, quien él mismo tuvo muchas esposas y muchas concubinas. Podemos decir entonces, mis amados hermanos, que Salomón tuvo tantas compañeras de matrimonio que debido a su propia lujuria sexual terminó también absolutamente enfermo
descompuesto por todo esto. Este es un ejemplo profundo que nos permite recibir una lección suficiente de cómo un hombre es insatisfecho en tantos aspectos de la vida. 1000 mujeres, 1000 mujeres. Salomón debió haber escuchado el libro de Proverbios, capítulo 27, verso 20. El Seol y el Abadón nunca os saciarán, así los ojos del hombre nunca estarán satisfechos. Podemos decir entonces, mis amados hermanos, que Salomón tenía tantas compañeras en su vida que lo desprestigiaron, le dieron vida de acabose, lo malencaminaron y él perdió la rienda como rey en la posición jerárquica que tenía para con la casa de Israel. Estas mujeres lo devastaron completamente. Las esposas de Salomón y todas estas concubinas lo apartan del propósito, lo apartan del cumplimiento, lo apartan de su función y lo separan completamente de la intimidad para con Hashem. Porque Salomón siguió, entre otras, a Astoret, diosa de los sidios, de los sidonios, y Yamilcom edificó Salomón un lugar alto en Quemos y a Moloch. Esto parece casi increíble en la narrativa bíblica de un rey tan grande y tan importante como Salomón. No lo hubiéramos creído a menos que la misma escritura nos permitiera hoy leerlo, y textualmente al mirar estas narrativas podemos preguntarnos cómo puede ser posible que un hombre tan grande como Salomón, con toda la sabiduría, el discernimiento, la protección que Hashem le había entregado, pudo llegar a tal situación, a una situación tan trágica. Y por lo tanto, Adonai anuncia su juicio. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 11, verso 9, y se enojó Adonai contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Adonai, el Elohim de Israel, que se le había aparecido ya en 2 ocasiones y le había ordenado acerca de todo esto que no siguiese a ídolos ajenos. Mas él no guardó lo que Adonai le había ordenado. Y dijo Adonai a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti mi reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré a una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo elijo. Y se enojó Adonai contra Salomón. Adonai tenía una razón especial para estar absolutamente desagradado con este hombre, rey Salomón. Él se había aparecido ya 2 veces y Salomón había ido en busca de otros ídolos y de otros dioses. Algunas veces pensamos que las grandes experiencias espirituales se mantienen alejadas de pecar y no nos mantenemos verdaderamente fieles con Adonai. Así es que Adonai rompe, y dice la palabra: romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. El reino de Salomón fue un ejemplo absolutamente sobresaliente. En los tiempos de Salomón hubo enorme riqueza para el pueblo. Nunca como antes tanta riqueza en Israel. Hubo un tremendo poder militar como nunca antes en Israel. Y desde luego el prestigio y el reconocimiento en las naciones de quién era Salomón. Pero la seguridad verdadera de Israel no descansaba en cualquiera de estas cosas. Descansaba en la bendición de Adonai y en la obediencia y la fidelidad al Padre. No lo haré en tus días por amor a David. Importante. 2 adversarios extranjeros de Salomón. Adonai suscitó un adversario a Salomón, Hadad edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Porque cuando David estaba en Edom y subió Joab, el general del ejército, a enterrar los muertos, y mató a todos los varones de Edom, porque 6 meses habitó allí Joab y todo Israel hasta hubo acabado con todo el sexo masculino en Edom, Adahad huyó, y con él algunos varones edomitas, importantísimo, lo habíamos mencionado ya, siervos de su padre, y se fue a Egipto. Para entonces, Hadad era un muchacho pequeño y se levantó de Madián y comenzó a Parán,
y comenzó a Parán. Y tomando hombres de Parán, llegaron a Egipto, a Faraón, rey de Egipto, el cual les dio casa y les dio alimentos, y aún les dio tierra. Halló Hadad gran favor delante de Faraón, el cual le dio por mujer a la hermana de su esposa, la hermana de la reina Tapones, y la hermana de Tapones le dio a luz un hijo, Genubat, el cual detestó a Tapones en casa de Faraón, y estaba Genubat en casa de Faraón entre los hijos de Faraón. Y oyendo a Had en Egipto que había habido dormido con sus padres y que era muerto Joab, general del ejército, Ahab dijo a Faraón: déjame ir a mi tierra. Faraón le respondió: ¿por qué? ¿Qué te falta conmigo que procuras irte a tu tierra? Él respondió: nada, con todo te ruego que me dejes ir. Y Adonai suscitó un adversario a Salomón, Hadad edomita, el reino de Salomón siendo glorioso, pero Adonai no permitió que estuviera completamente sin problemas. Él suscitó un adversario para Salomón. Joroboam, siervo de Salomón, también Joroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sarada, siervo de Salomón, cuya madre se llama Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón edificó a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre, y este varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo a Salomón, al joven, que era un hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. La causa por la cual alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón edificó a Milo. El profeta Ahías habla con Joroboam, y aquí vamos a estar prácticamente en nuestro cierre. Tenemos un minuto. Aconteció pues en aquel día que saliendo Joroboam de Jerusalén, le encontró en el camino al profeta Ahías solonita, y estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo, y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Joroboam: toma para ti 10 pedazos, porque así ha dicho Adonai de los ejércitos, el Dios de Israel, y aquí yo rompo el reino en la mano de Salomón, y ya a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo elijo en todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y han andado por los caminos para hacerlo recto delante de los ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré, porque rey de todos los días, por amor a David mi siervo, a cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a las 10, y le daré a ti las 10 tribus, y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí, Jerusalén, ciudad que yo elegí para poner mi nombre en ella. Muy bien. Nos queda pues por avanzar, hermanos, porque el tiempo se nos agotó. Sin lugar a dudas, Salomón, extraordinario hombre, cometió gravísimos errores, y Adonai hizo justicia. Y de toda esta historia, lo que nos queda es cómo la casa de Israel ahora se divide en dos: la casa del norte, la casa del sur. Y aquí aparece en escena Joroboam, y aquí aparecerá la escena de todos los reyes que mencionamos desde el principio de semana, que ya mencionamos con detalle. Creo que ha sido una historia apasionante. Y conclusión de todos, hermanos, los hombres en el poder, en la jerarquía, en la riqueza, en la opulencia, en la vanidad, en los deleites de la vida, apartados de Adonai, con todo y el corazón de servir a Adonai, la debilidad de los hombres ha costado mucho hasta nuestros días. Lo mismo que antes. Amados, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido una semana apasionante. Nos quedan muchas cosas por tratar. Les sugiero lean en detalle los libros que hemos mencionado, en Reyes, en Crónicas también. Y por favor, envíenme sus mensajes. ¿Cómo estuvo esta semana? ¿Qué aprendimos de todas estas apasionantes historias de Saúl, David, Salomón y de todos los reyes de Judá y de todos los reyes de la casa de Israel? Shalom, mis amados hermanos. Se nos agotó el tiempo por demás. Shabbat Shalom. Nos vemos en el día de Shabbat, en el Havdalah, a las horas de la tarde. Aquí estaremos desde Israel Casa Integral. Su hermano, Pastor Roberto Alfaro. Me despido. Muchísimas gracias por su compañía. Muy buen día para todos, hermanos. Muchas gracias. Shalom.